Déjenme ya nada más escribir por aquí. Bueno, vamos a leer el enunciado del problema. Dice, en una explosión sobre la superficie terrestre se liberan 4.5 watts de potencia. El sonido viaja en todas direcciones a través del aire. En el inciso A preguntan, ¿cuál es la intensidad del sonido a 30 metros de la explosión? En el inciso B, ¿es dañino para el oído humano? O sea, si la intensidad es dañina para el oído humano. Y en el C, ¿cuál es la amplitud de presión para estas ondas? Entonces, aquí lo que tenemos que ver primero es la intensidad, ¿sí? Las ecuaciones de intensidad. Entonces tenemos la intensidad, la definimos como la potencia entre un área, ¿sí? El área que atraviesan las ondas. Y también definimos la intensidad como la amplitud de presión al cuadrado entre 2 ρ por C. Estas son las dos ecuaciones de intensidad que tenemos. Entonces, en este problema nos dicen que es una explosión sobre la superficie terrestre. Entonces nosotros, digamos que aquí tenemos, esta es la superficie terrestre y nos dice que aquí podemos suponer dos cosas, que la explosión es aquí, exactamente aquí, o que puede ser, digamos, por aquí. Si es aquí, entonces se van a generar ondas en todas direcciones. Se generan ondas en todas direcciones y se generan ondas de tipo esférico. Esféricas más bien. Y entonces nos dicen, ¿cuál es la intensidad del sonido a 30 metros de la explosión? O sea que si nosotros avanzamos para acá 30 metros, o sea, R es igual a 30 metros, el radio de esta esfera va a ser R igual a 30 metros. ¿Sí? Entonces, no sé si quede claro que aquí las ondas que se van a generar son ondas esféricas. Entonces, digamos que es así como estos cohetes de pirotecnia, que por ejemplo explotan arriba y hacen una explosión y luego ya se genera una onda esférica, ¿sí? Entonces, a 30 metros de esto, ¿cuánto vale la intensidad? Esta es la pregunta del problema. ¿Cuánto vale la intensidad? Bueno, este es un signo de interrogación. Entonces, la ecuación que utilizamos para ondas esféricas es que el área que atraviesan es una esfera. O sea, esto no sale nada más en el plano, sino sale en todo el espacio. Entonces, aquí hay una esfera. Y entonces, este es radio, este es radio, este es radio. Entonces, el área que atraviesan es una esfera. Y esta ecuación, intensidad, nos queda que es igual a la potencia entre el área de la esfera, que es 4pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de esta manera calculamos la intensidad. Y entonces aquí van a ser 4.5 watts entre 4 por 3.1416 por el radio al cuadrado. ¿Y cuál es el radio? Son 30 metros. Al cuadrado. Y ya tenemos ahí la intensidad, ¿sí? Ya tenemos la intensidad. Entonces, no sé si para todos esté claro que es una esfera. En ondas esféricas, es una esfera. El área que atraviesan las ondas, el área que atraviesan esta área es una esfera, porque tenemos, por ejemplo, aquí en 30 metros se forma una esfera de 30 metros de radio. Entonces tenemos, de aquí a aquí son 30 metros, pero de aquí para acá también son 30 metros, de aquí para acá también son 30 metros. O sea que todos los puntos situados en la esfera tienen de radio 30 metros. Por eso es que se considera todo el área de la esfera. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien ya sacó esto.
Me dio 3.9 por 10 a la menos 4. Estos, acuérdense, ¿qué unidades tiene la intensidad? ¿Quién se acuerda? Potencia, ¿en qué se da? En watts, y el área se da en metro, watts sobre metro cuadrado. Watts sobre metro cuadrado. Esas son las unidades de la intensidad. Esta es una W, watts sobre metro cuadrado. Entonces, de esta manera calculamos la intensidad, ¿sí? Esto sería el inciso A. Esto es el inciso A. Para el inciso B, nos preguntan si es dañino para el oído humano. Para el inciso B, dijimos que el oído de los humanos solamente percibe sonidos que se encuentran en frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Y puede soportar intensidades de 10 a la menos 14 y 1 watt sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, este es el límite, esta es la intensidad más pequeñita que se puede escuchar. Déjenme ponerla mejor así. ¿Bien? Creo que era 10 a la menos 12. No sé si tienen por ahí las notas. Era 10 a la menos, creo que es 10 a la menos 12. Bueno, esto hay que checarlo porque no me acuerdo si es menos 12 o menos. Creo que sí es menos 12. Porque era 10 a la menos 16 watts por centímetro cuadrado. Entonces es 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Esta es la más chiquita intensidad que puede percibir el oído humano. Y la más alta intensidad es 1 watt sobre metro cuadrado. Si se supera de 1 watt, entonces ya la intensidad es dañina y ya daña el oído humano. Entonces, como aquí tenemos 3.9 por 10 a la menos 4, entonces es más chiquito que 1. Entonces, no es dañino, ¿sí? La conclusión aquí es que no es dañino. O sea, no daña el oído humano. Y luego, para el inciso C, ¿cuál es la amplitud de presión para estas ondas? En el inciso C, ahora, amplitud de presión, ¿qué era? Era delta P 0. Esto es amplitud de presión. Y delta P 0 vale ¿cuánto? Vale ρ por C, por omega y por A. ¿Sí? Entonces, de aquí, estos datos no los tenemos, pero no nos están preguntando cada uno de estos, sino solamente nos están preguntando amplitud de presión, ¿qué es esto? Y esto lo despejamos de aquí. Delta P0 cuadrada va a ser igual a la intensidad por esto, ¿sí? Entonces, aquí la pongo. Delta P0 cuadrada va a ser igual a 2 ρ. Es que luego aquí no escribo bien el 2. Es 2 ρ por C. 2 ρ por C y por I. Esto que está aquí es un 2, ¿sí? Nada más que el otro día uno de los compañeros no entendía bien. Esto es un 2. 2 ρ por C. Entonces, delta P0 cuadrada, como es una onda que se transmite a través del aire, la densidad del aire, aquí es 2, y multiplicamos por la densidad, multiplicamos por la velocidad, 2 por 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. Esta es la densidad del aire. La velocidad que llevan las ondas en el aire. Voy a tomar 343. Pero alguien puede tomar 331 y igual está bien.
Entonces ya tengo 2 ρ por C y por la intensidad que vale 3.9, que fue la que calculamos. 3.9 por 10 a la menos 4. Estos son watts sobre metro cuadrado. Y ya, tenemos 2 ρ por 6 por I. 2, esta es la densidad, esta es la velocidad y esta es la intensidad. Y luego, y ya alguien que calcule esto y luego le sacamos raíz cuadrada y ya tenemos delta P0. Y así es como se resuelve el problema, ¿sí? De arriba me dio punto 34, 5. Ajá, y luego ya la raíz de eso, delta P0 cuadrada es esto. Luego delta P0 es la raíz de eso, ¿no? ¿Alguien sacó este resultado, aparte del compañero? Sí, a mí me dio lo mismo. Ujú. Y luego la raíz de esto, ¿cuánto da? La raíz me dio 0.587. Ajá. ¿Y qué unidades tiene delta P0? Dijimos que eran pascal, ¿sí? Son unidades de presión. Bueno, entonces ya ya queda así el problema. Bueno, ¿ya todos copiaron este? Ya. Bueno, vamos entonces a pasar a hacer este otro problema. Miren, este dice así. Los terremotos generan ondas sonoras en un sólido. Generan ondas sonoras en un sólido. De tipo transversal y de tipo longitudinal. La velocidad de las ondas transversales es de 4.5 kilómetros por segundo y la velocidad de las ondas longitudinales es de 8.2 kilómetros por segundo. Las primeras ondas longitudinales llegan a un sismógrafo 3 minutos antes que las ondas transversales. Pues sí llegan antes porque se mueven más rápido. ¿A qué distancia ocurre el terremoto? Entonces, está, por ejemplo, vamos a suponer, esta es la superficie terrestre y todo aquí es abajo, ¿no? Entonces, aquí se van a generar ondas longitudinales y ondas transversales, o sea, todo el sólido que está aquí abajo de la superficie terrestre, todo esto, por este sólido se van a generar ondas transversales y ondas longitudinales. Esto como que causa problema porque sobre el mismo medio, en el mismo medio, que es lo que está abajo de la superficie terrestre, lo que es la corteza terrestre aquí, se van a estar transmitiendo ondas transversales, pero también ondas longitudinales.
en el mismo medio, que es la corteza terrestre. Entonces, vamos a suponer que digamos, está así, y aquí está el sismógrafo, vamos a poner. Aquí está el sismógrafo, ¿sí? Digamos, vamos a encerrarlo aquí así. Y entonces vamos a suponer que las ondas se generan aquí. Aquí hay algo que se está moviendo así y está generando ondas transversales. Pero también aparte de que hay algo que se está moviendo así, hay algo que se está moviendo así y genera las ondas longitudinales. O sea que en un instante de tiempo algo se mueve así y presiona y genera la onda transversal, y luego algo se mueve así y genera la onda longitudinal, ¿sí? Aquí en la corteza terrestre. Entonces, aquí es donde se va a estar generando el terremoto, el terremoto aquí. Y entonces, desde aquí hasta aquí hay una distancia delta X. Hay una distancia delta X. Entonces, tenemos primero, vamos a escribir la velocidad para las ondas transversales. Entonces, la velocidad en general es que delta X entre delta T, ¿sí? Esta es la ecuación de velocidad para todos los cuerpos. Y entonces, de aquí yo voy a despejar delta X. Y me queda que es B por delta T. Pero esto es para las ondas transversales. Para las ondas transversales. ¿Sí? Para las ondas transversales, despejo delta X, me queda B por delta T, y esta es velocidad de las ondas transversales. Luego, para las ondas longitudinales, esto es para ondas transversales, para ondas longitudinales, velocidad de ondas longitudinales va a ser igual a delta X, sí, recorre la misma delta X, pero ahora la recorre en un tiempo más pequeño, porque dice, las primeras ondas longitudinales llegan a un sismógrafo 3 minutos antes que las ondas transversales, o sea que aquí va a ser delta T menos 3 minutos, pero hay que poner el tiempo en segundos, ¿sí? Entonces decimos que 3 minutos equivale a 180 segundos, ¿sí? Entonces un minuto tiene 60 segundos, y entonces aquí sería delta T menos 180 segundos. ¿Sí está claro cómo estamos planteando la ecuación? Entonces, las ondas longitudinales, la velocidad para las ondas longitudinales es delta X entre delta T, pero delta T menos 3 minutos, que equivalen a 180 segundos. Y luego, entonces aquí conocemos velocidad de las ondas transversales, velocidad de las ondas longitudinales, y tenemos dos incógnitas, delta X y delta T. Pero tenemos dos ecuaciones y entonces se puede resolver, ¿sí? Tenemos dos incógnitas, pero tenemos dos ecuaciones. De la ecuación 1, vamos a poner, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, ¿sí? Entonces, de la ecuación 1, yo voy a despejar delta X. Delta X va a ser igual a la velocidad de las ondas transversales por delta T. Y de la 2, despejo también delta X, va a ser igual a velocidad de las ondas longitudinales, que multiplica a delta T menos 180. ¿Sí? Esta es de la 2. Entonces, aquí yo puedo, aquí ya tenemos, la 1 y la 2 es lo mismo, la 1 estoy despejando de la 1, despejo delta X, de la 2 despejo delta X y me queda así. Aquí yo ya, para resolver esta ecuación ya se puede resolver de muchas maneras. Como delta X es igual a delta X, yo puedo igualar esto, lo puedo igualar con esto, ¿sí? Que creo que es lo más sencillo. O bien, de aquí yo despejo delta T y la pongo aquí, y luego ya calculo delta X, ¿sí? Entonces, creo que lo más fácil es igualarlas, ¿no? Y entonces tenemos B de las ondas transversales por delta T es igual
a la velocidad de las ondas longitudinales por delta t menos 180. Y entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es quitar este paréntesis. Entonces me queda velocidad de ondas transversales por delta t es igual a BL por delta t menos BL por 180. ¿Sí? Y entonces, y ahora ya nada más vamos a despejar cuánto vale delta t, ¿sí? Vamos a poner aquí ya este valor, bueno, los valores, la velocidad de las ondas transversales es de 4.5. La voy a dejar en kilómetros, 4.5 kilómetros por segundo por delta t. Y esto es igual a 8.2, que es la velocidad de las ondas longitudinales. 8.2 kilómetros por segundo por delta t menos 8.2 por 180. ¿Sí? Y entonces ya de aquí, pues ya nada más despejamos cuánto vale delta t, y teniendo delta t, ya despejamos cuánto vale delta x de aquí, ¿sí? Entonces, aquí sería 4.5 por delta t. Esto es igual a 8.2 por delta t menos 180 por 8.2. ¿Alguien me dice cuánto es? $1,476. Estos son 1476. Estos son kilómetros por segundo y segundos, estos son kilómetros, ¿sí? Entonces, después yo paso 8.2 delta t, lo paso para acá y pasa con signo negativo. Y tengo menos 8.2 por delta t más 4.5 delta t es igual a menos 1476. Y de aquí 8.2 menos 4.5, menos 8.2 más 4.5, bueno, es 8.2 menos 4.5, ¿cuánto da esto? 3 menos 3.7. Menos 3.7 delta t es igual a menos 1476, ¿sí? Y ya entonces, ahora delta t, despejo delta t, va a ser igual a menos 1476 entre menos 3.7. Y ya encontramos cuánto vale delta t. Me dio 398.92. Punto 92. Estos son segundos. Y ya ahora, ya que tenemos delta t, ahora sí encontramos delta x de la 1, por ejemplo. Delta x va a ser igual a la velocidad de las ondas transversales por delta t. Y esto va a ser igual a 4.5 kilómetros por segundo por delta t, que vale 398.92.
4.9 segundos. Y ya esta es la delta X. 4.5 por 398. Sale 1795.16 kilómetros. 16 kilómetros, ¿sí? Y ya esta sería la respuesta, ¿sí? A esa distancia es en donde se origina el terremoto. Bueno. Aquí lo importante es plantear nada más la ecuación 1 y la ecuación 2. Ya lo demás ya es así como muy sencillito, ¿no? Esto ya lo pueden ustedes resolver de varias maneras. Bueno, entonces vamos a empezar el tema que vamos a ver hoy. Disculpe, maestra, ¿de dónde había salido el 4.5? Es el enunciado del problema. La velocidad de las ondas transversales es de 4.5 kilómetros por segundo. Sí, es enunciado del problema. Nos dan la velocidad de las ondas Sí, lo anoté transversales. mal, perdón. Ajá, sí. Sí, lo estaba viendo aquí, no lo tenía anotado. Gracias, maestra. Bueno, entonces, ¿sí ya copiaron esto? Sí. Bueno, vamos entonces a ver un tema. El tema de hoy se llama efecto Doppler. El efecto Doppler lo estudió precisamente un físico que su apellido era Doppler en 1842. Entonces, este efecto describe los cambios en frecuencia que se producen en fuentes de ondas sonoras cuando el observador o la fuente están en movimiento. Entonces, cuando se genera una onda sonora, se dice que es una fuente de ondas sonoras. Por ejemplo, una bocina que está produciendo ahí música o algo, esa es una fuente de ondas sonoras. Lo representamos aquí. Esta es la fuente de ondas sonoras y decimos que estas son ondas esféricas. Las transmite en todas direcciones y se transmiten así con velocidad c. Si es aire, ya sabemos que la velocidad es 331 o 343, dependiendo de la temperatura del aire. Y este es el observador, Entonces, cuando esta fuente está en reposo y el observador está en reposo, este observador escucha una frecuencia de ondas sonoras que es igual a la frecuencia con que la fuente está produciendo las ondas, la frecuencia de la fuente de ondas sonoras. Pero ¿qué pasa cuando este observador se empieza a alejar de aquí? Se empieza a alejar para acá. O igual se empieza a acercar para acá. Entonces, si se aleja, cuando nosotros nos alejamos de una fuente de ondas sonoras, escuchamos más quedito. Vamos escuchando más quedito hasta que cuando nos alejamos mucho ya no escuchamos nada. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando nos acercamos? A medida que nos acercamos, escuchamos el sonido más fuerte, más intenso. ¿Y qué es lo que está cambiando? Lo que cambia es la frecuencia. ¿Sí? Entonces, obviamente que la intensidad también cambia, porque aquí, por ejemplo, si esta es la fuente y el observador está aquí, el radio de aquí a aquí y el radio de una esfera de radio R es 4pi por radio al cuadrado. Y entonces, pero si nos alejamos, esa R se vuelve más grande y la intensidad también va a ir disminuyendo a medida que nos vamos alejando. O sea que va disminuyendo la frecuencia y también la intensidad.
y cuando nos acercamos va aumentando la frecuencia y también la intensidad. Pero el efecto Doppler solamente mide frecuencias, solamente se dedica a medir la frecuencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primer caso. Tenemos una fuente de ondas sonoras en reposo, que es esta está en reposo, y un observador en movimiento. El observador se va alejando para acá, ¿sí? Este observador se va alejando para acá. Entonces, a medida que se aleja, va a ir escuchando más quedito, ¿sí? Y por lo tanto, la frecuencia va siendo más pequeña. Entonces, tenemos que le llamamos B0, va a ser la velocidad con la que el observador se aleja o se acerca. C es velocidad de las ondas en el aire. Fs va a ser frecuencia de la fuente de ondas sonoras. Y F0 va a ser frecuencia que escucha el observador. Esta es la frecuencia que escucha el observador. Entonces tenemos la ecuación de la onda sonora es esta. Esta es la ecuación de ondas sonoras, ya, de ondas longitudinales. Delta P es igual a delta P0 coseno de omega T menos K por X si la onda se mueve hacia la derecha o en la dirección positiva del eje X. Acuérdense, lleva signo negativo cuando la onda se mueve hacia la derecha o dirección positiva del eje X. Y entonces de aquí tenemos que la frecuencia es igual a omega entre 2pi, esta ya la conocen, K es igual a 2pi entre lambda, y de aquí despejamos omega, y es 2pi por f, aquí la ponemos, en lugar de poner ahora esta omega, ponemos 2pi por f y por t. Y luego, en lugar de poner k, ponemos esta k, que es 2pi entre lambda, y luego sacamos como factor a 2pi, este 2pi y este 2pi, y nos queda que es frecuencia Fs, que es la frecuencia de la fuente de ondas sonoras por un tiempo, menos x entre lambda. Entonces aquí, esta es la ecuación de las ondas longitudinales. Esta es la frecuencia de la fuente, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a trabajar exclusivamente con lo que está aquí en el paréntesis, y tenemos que vamos a tener igual dos sistemas de referencia, uno fijo, vamos a tener dos sistemas de referencia, uno fijo que corresponde a la fuente, este sistema fijo corresponde a la fuente porque no se mueve, la fuente está ahí en reposo, pero el observador sí se va moviendo y aquí los ponemos juntos. Entonces, X, Y, Z es el sistema que representa a la fuente, porque la fuente no se mueve, está aquí. Pero el observador sí se va moviendo, se va avanzando para acá, con velocidad V0. Entonces, el observador, tenemos un sistema de referencia fijo y un sistema de referencia en movimiento. Si definimos, por ejemplo, este punto, con respecto al sistema fijo va a tener coordenada X. Desde aquí hasta aquí va a ser coordenada X. Y con respecto a este sistema que se va moviendo va a tener coordenada X'. De tal manera que X, esta X, con respecto al sistema de referencia fijo, va a ser igual a este pedacito que es B0t más X'. Y entonces lo tenemos así, X es igual a B0t más X' de los sistemas de referencia. Y entonces esta X que aparece aquí, la pongo aquí. ¿Cuánto vale X? Vale B0 por t más X'. Y aquí la pongo B0 por t más X'. Aquí. En esta X, ahora la sustituyo por esto, ¿sí? Y esta ecuación se transforma en esta. Y luego ya quito esto, B0 por t. Entonces estoy trabajando, nada más vamos a trabajar aquí en el paréntesis, ¿sí? Entonces es frecuencia de la fuente por t menos B0 por t entre lambda menos X' entre lambda. Y entonces aquí queda Fs por t menos B0 por t entre lambda. Y de aquí saco como factor a t. Y me queda Fs menos B0 entre lambda por t. Fs menos B0 entre lambda, pero todo está multiplicando a este tiempo. Y entonces a esto, esta va a ser la frecuencia que escucha el observador. Entonces la frecuencia que escucha el observador va a ser la frecuencia de la fuente menos B0 entre lambda.
Esto es. Acuérdense que lo que multiplica T es frecuencia. Lo que multiplica T es frecuencia. Y entonces esto es la frecuencia que escucha el observador. Y entonces, ya que tenemos esto, de la ecuación de velocidad, C es igual a lambda por la frecuencia de la fuente. Y de aquí despejo lambda y me queda que es C entre la frecuencia de la fuente. Y eso lo pongo aquí. Entonces, lambda es igual a C entre Fs. Y esto nos queda frecuencia de la fuente menos Fs por B0 entre C. Y de aquí saco como factor a frecuencia de la fuente. Y es 1 menos B0 entre C. Entonces, cuando el observador se aleja de la fuente, la frecuencia que escucha el observador es esta, frecuencia de la fuente que multiplica a 1 menos B0 entre C. 1 menos B0 entre C. Y esto sale de aquí, ¿sí? Y cuando el observador se acerca a la fuente, pues entonces en lugar de que, este se vaya moviendo para acá, ahora se va a ir moviendo en la dirección negativa del eje X para acá, y lo único que cambia es este signo, Entonces, estas son las ecuaciones de la frecuencia que escucha un observador cuando se aleja de la fuente con una velocidad V0. Entonces, esto va a ser cuando se aleja, lleva signo negativo, y cuando se acerca va a llevar signo positivo, ¿sí? Entonces, estas son las ecuacioncitas para cuando tenemos una fuente de ondas sonoras que emite con frecuencia Fs. Y tenemos un observador que se aleja de la fuente o se acerca a la fuente con velocidad V0 o V del observador. Y frecuencia del observador y velocidad del observador, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer un problemita. Entonces, tenemos que, déjenme cambiar otra vez a esto. Entonces tenemos frecuencia de del observador es igual a frecuencia de la fuente por 1 menos B0 entre C. Y ya ahora hacemos un problemita, ¿sí? Para que quede más claro esto. Entonces, déjenme pasarle a la otra. Entonces es así, un observador se aleja de una fuente de ondas sonoras con una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces tenemos la fuente de ondas sonoras, aquí está la fuente de ondas sonoras y está emitiendo ondas en todas direcciones. Emite ondas en todas direcciones. Lo podemos representar así o también lo podemos representar con circulitos así. Entonces, aquí está la fuente de ondas sonoras y hay una persona, y luego hay un observador, digamos que aquí pasamos, ay, ya me quedo muy chueco, déjenme borrar todo. Entonces tenemos una fuente de ondas sonoras, ¿sí? Aquí tenemos la fuente de ondas sonoras. Y aquí pasamos el eje X. Y entonces esta fuente de ondas sonoras está emitiendo ondas en todas direcciones. Vamos a ponerlas así. Emite ondas en todas direcciones y son ondas esféricas, ¿sí? Y entonces hay un observador, hay una persona aquí que se aleja de la fuente de ondas sonoras con una velocidad V0. Este es el observador. Entonces, se va alejando y entonces a medida que se aleja, va escuchando más quedito. Y la fuente produce ondas sonoras con frecuencia Fs. Y el observador escucha una frecuencia F0 o F del observador. Si este observador no se mueve, si su velocidad es 0, la frecuencia que escucha sería la frecuencia de la fuente, ¿sí? Si este observador no se mueve, si está estático ahí se queda parado viendo o escuchando, la frecuencia que escucha es la frecuencia de la fuente. Pero como él se va alejando para acá con velocidad V0, va a escuchar una frecuencia F0 diferente de esta, ¿sí?
Entonces, ¿cuál va a ser esa frecuencia? Entonces decimos, la frecuencia que escucha el observador va a ser igual a la frecuencia de la fuente por 1 menos B0 entre C. Esta es la frecuencia cuando el observador se aleja. Cuando el observador se aleja de la fuente. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular cuánto vale. Y entonces tenemos F0 es frecuencia de la fuente, que es 1000 Hz, por 1 menos B0, que son 3 metros por segundo. Aquí alguien puede decir, hay una persona caminando, pues no va a moverse a 3 metros por segundo, ¿no? Creo que los corredores más avanzados hacen eso, ¿no? Pero no sé, vamos a suponer que a lo mejor se va en una bici o en una patineta, se va moviendo para acá con esta velocidad. Esta velocidad es alta, ¿sí? Una persona cuando camina lleva una velocidad, no sé, una persona normal, no, que no sea un corredor ni nada. ¿Qué velocidad lleva una persona cuando corre? ¿Cómo se imaginan? Pues no son 3 metros por segundo, ¿no? Es así como más pequeñita, ¿no? Pero bueno, aquí nos dicen que es 3 metros por segundo. Entonces aquí sería 3 y ponemos 343, que es la velocidad de las ondas en el aire a 20 grados centígrados, ¿sí? Y entonces esto va a ser F0. Esta es la frecuencia que va a escuchar el observador cuando se va alejando de esta fuente de ondas sonoras, ¿sí? Entonces, a ver si alguien calcula esto. A mí me dio de 991.25. 36. Ujú. Entonces, fíjense, escucha una frecuencia menor a 1000 Hz. La frecuencia de la fuente es 1000 Hz. Frecuencia de la fuente es 1000. Frecuencia 0 es la que estamos investigando. Entonces, esta es la frecuencia 0. Entonces, se escucha con frecuencia más pequeñita. O sea, esta persona se va alejando, va escuchando más quedito. Entonces, la frecuencia con la que emite la fuente es 1000, pero ya escucha con 991. Si se fijan, entonces, ¿cómo escucha más quedito? La frecuencia se hace más pequeña. Y luego, este sería el inciso A, ¿sí? Para el inciso B, nos dicen, calculen la frecuencia que escucha el observador cuando se acerca a la fuente y se acerca ahora con la misma velocidad. Entonces, ahora para el inciso B, ahora se viene acercando para acá. Y entonces, F0, la frecuencia que escucha, va a ser igual a Fs por 1 más B0 entre C. Y esto va a ser igual a 1000, que multiplica a 1 más 3 entre 343. Y ya obtenemos la frecuencia. Entonces ahora va a escuchar una frecuencia, como esto es 1000, y aquí es mayor de 1, va a ser mayor de 1000, ¿no? Me dio 1008.74. Ajá, ahora escucha con una frecuencia mayor. Ahora escucha con una frecuencia mayor a la de la fuente, fíjense. Escucha con una frecuencia más grande que la que está emitiendo la fuente. Bueno, entonces miren, estas ecuaciones, esta ecuación y esta ecuación que tenemos aquí, son válidas solamente cuando
la velocidad con la que se mueve el observador, ¿sí? Es menor a c. ¿Y qué cosa es c? Es velocidad de las ondas en el aire, que puede ser 331 a 0 grados centígrados del aire, o puede ser 343 metros por segundo a 20 grados centígrados. Entonces, esto es válido solamente cuando la velocidad con la que se mueve esta persona es menor a c, en donde c es velocidad de las ondas en el aire. Velocidad de ondas longitudinales u ondas sonoras en aire. ¿Sí? Estos valores son solamente para aire. Si tenemos otro tipo de gas, es otra velocidad, ¿sí? Entonces, ¿sí está claro esto? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo estamos calculando esto? Esto es efecto Doppler. Estamos viendo una fuente en reposo, un observador en movimiento. Un observador en movimiento. Bueno, ahora, si ya copiaron esto, vamos a ver el otro caso, cuando lo que se mueve es la fuente y el observador está en reposo, ¿sí? Bueno, entonces estamos viendo efecto Doppler, ¿sí? Entonces, ¿ya copiaron esto? Sí, profesora. Bueno, vamos entonces a ver el otro caso. El caso número 2 es cuando la fuente de ondas sonoras está en movimiento y el observador está en reposo. Aquí está, este es el observador. Este es un observador en reposo y pasa una moto por aquí por la calle y hace ruido, hace un sonido. Entonces, se acerca primero y luego se aleja. Entonces, esta es fuente en movimiento, fuente de ondas sonoras en movimiento, y este observador está en reposo, ¿sí? Entonces, ahí cómo están las ecuaciones. Cuando la fuente se mueve, cuando esta fuente se va moviendo, digamos, hacia acá, hacia la derecha, las ondas se van, hace esto, o sea, se viene moviendo así, y todos estos frentes de onda se hacen así, se quedan amontonaditos aquí y acá, de tal manera que aquí va a haber una longitud de onda y acá va a haber otra longitud de onda. Aquí va a ser grande, aquí va a ser pequeñita. Esto es lo que pasa. La fuente se empieza a mover para acá y aquí hay un observador. Entonces, la fuente se va acercando a un observador. Y aquí tenemos una longitud de onda, aquí hay otra longitud de onda, ¿sí? Entonces, la fuente se mueve con velocidad bs. La fuente se va a mover con velocidad bs y el observador está en reposo. Entonces, es cuando pasa una ambulancia, por ejemplo, por ahí, por la calle, y entonces, primero se acerca a nosotros y luego se aleja, ¿sí? Entonces, es una fuente de ondas sonoras, fuente de ondas sonoras. Entonces, se mueve, la velocidad con la que se mueve la fuente es bs, pero las ondas se transmiten con velocidad c. Las ondas se transmiten con velocidad c. Aquí se aleja del observador, se acerca al observador, ¿sí? Cuando se aleja, vamos escuchando quedito, empieza a escuchar más quedito, pero cuando se aproxima a este escucha muy intenso el sonido, ¿sí? Entonces, ¿qué frecuencia escucha este? ¿Qué frecuencia escucha este? Entonces es lo que vamos a ver. Es lo mismo cuando se acerca un tren. Entonces, se va a escuchar, si está de este lado el observador, escucha alta frecuencia, y si no, pues escucha pequeña frecuencia. Igual aquí, se va alejando, escucha una frecuencia menor, y aquí se va acercando, escucha una frecuencia mayor, ¿sí? Entonces, aquí para las ecuacioncitas está también muy sencillo. Bs es velocidad de la fuente de ondas sonoras. Esta puede ser la velocidad de una ambulancia, la velocidad de una motocicleta, la velocidad de un tren o cosas así. Fs es frecuencia de la fuente.
F0, frecuencia que escucha el observador, pero el observador está en reposo. Y aquí tenemos la condición. La frecuencia de la fuente debe de ser menor a C. Y luego tenemos C. Igual vamos a tener dos sistemas de referencia. Uno fijo representado por el observador y el otro sistema en movimiento que viaja con la fuente. Y tenemos con respecto al sistema en movimiento, las ondas se mueven con velocidad C menos BS. Por aquí lo teníamos, aquí está. Las ondas realmente se van a mover con velocidad C menos BS, porque este se va moviendo aquí, la onda también se mueve así, con esa velocidad. Entonces, con respecto a este sistema de referencia, es C menos BS. C menos BS va a ser igual a lambda prima por Fs. Y con respecto al sistema de referencia fijo, las ondas se mueven con velocidad C, nada más, y es lambda prima por F0. Lambda prima por F0. Este es con respecto al sistema de referencia fijo que corresponde al observador. El observador está fijo y escucha las longitudes de onda con esta frecuencia F0. Entonces tenemos esta ecuación y esta ecuación. De aquí despejo lambda prima, y me queda que es C menos BS entre Fs. Y de aquí despejo lambda prima y me queda que es C entre F0. Y ya nada más las igualo, o sea, trabajo con esta y trabajamos con esta. Despejamos lambda prima, aquí nos queda, mira. Lambda prima es esto, lambda prima de la ecuación de abajo es esto. Y luego, como esto es igual a esto, igualamos esto, lo igualo con esto, y me queda así. Y luego esto lo multiplico por esto, y es igual a esto por esto, ¿sí? Entonces me queda F0 que multiplica a C menos BS, va a ser igual a Fs por C. Y de aquí ya nada más despejo F0. Entonces F0 va a ser igual a esto dividido entre esto, C menos BS. Y luego lo escribo así, Fs que multiplica a C entre C menos BS. Fíjense, esto es igual a esto. Nada más que estoy sacando Fs, que multiplica a C entre C menos BS. Y entonces F0 me queda que es aquí yo lo puedo escribir como Fs dividido entre C menos BS entre C. Fíjense, esto es igual a esto. Estoy poniendo C menos BS entre C es igual a esto. Y luego C menos BS entre C va a ser igual a 1 menos BS entre C. Entonces F0 es igual a esto. Y entonces la frecuencia que escucha el observador cuando la fuente se acerca va a estar dado por esta ecuación. Y cuando se aleja nada más cambia el signo. Va a estar dado por esta ecuación, ¿sí? Entonces, tenemos que es F0, es Fs entre 1 menos Bs entre C. Bs es la velocidad con la que se mueve la fuente. Entonces, ya también vamos a hacer un problemita de esto. Y y ya entonces tenemos que las ecuaciones son F0 es igual a Fs por 1 menos Bs entre C. Esto es cuando se acerca, cuando la fuente se acerca. Se acerca, ¿no? Al observador. Al observador. Y F0 va a ser igual a Fs por 1 más Bs entre C cuando la fuente se aleja. Se aleja del observador. Entonces tenemos una ambulancia que emite ondas sonoras. La ambulancia es fuente de ondas sonoras. Entonces tiene una frecuencia Fs
igual a 1500 Hz. Y se mueve con una velocidad Bs de 100 kilómetros por hora. Se va moviendo con esta velocidad. Dice, calcule la frecuencia que escucha un observador en reposo cuando la ambulancia se acerca y calcule la frecuencia cuando la fuente se aleja. Entonces vamos a hacer cuando la fuente se acerca. Entonces tenemos esta ecuación. Entonces, aquí en esta velocidad no podemos dejarla en kilómetros por hora. Tenemos que pasarla a metros por segundo. Entonces tenemos por 1 kilómetro que tiene 1000 metros por 1 hora que tiene 3600 segundos. Y se elimina esta hora con esta hora y este kilómetro con este kilómetro. Y entonces ya tenemos 100 por 1000 entre 3600. A ver si alguien me calcula esto. Me Este es dio una 27. 27.7, vamos a dejarle metros por segundo. Esta es la velocidad con la que se mueve la ambulancia. 27.7 metros por segundo. Bueno, y ya entonces, ¿qué frecuencia escucha el observador cuando la ambulancia se acerca a donde está él? Escucha esta frecuencia que va a ser esta, Fs 1500 entre 1 menos 27.7 entre 343, que es la velocidad de las ondas en el aire a 20 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, al observador, escucha esta frecuencia. Y el observador está en reposo, ¿sí? A mí me dio de 1631.78. Ajá, escucha con mayor frecuencia que los 1500 con las que emite la ambulancia. Bueno, y para el otro caso, cuando la ambulancia se aleja, F0, ahora va a ser 1500 por 1 más 23. Y esto es cuando se acerca. Sale 1387.91 Hz. Ajá, escucha con una frecuencia menor a 1500, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos alejamos de la fuente, o cuando la ambulancia se aleja de nosotros, escuchamos con una frecuencia más pequeñita. Esto es cuando se aleja del observador. Se acerca al observador en reposo. El observador está en reposo, ¿sí? No se mueve. Bueno, entonces, ¿sí está claro esto de efecto Doppler? Ya nada más vamos a hacer un último problema de esto y ya terminamos, ¿eh? Entonces,
pero entonces aquí la condición es que tanto las fuentes de ondas sonoras como el observador se tienen que mover a velocidades menores a 331 metros por segundo. Si se mueven a más velocidad, ya estas ecuaciones ya no funcionan. Bueno, entonces ya copiaron esto. Listo, profesor. Bueno, entonces vamos a hacerle nada más un último problema que dice así. Dice, un murciélago vuela eficazmente al utilizar emisiones ultrasónicas. La frecuencia del sonido que emite este murciélago es de 39.2 kHz. Durante una zambullida rápida en línea recta hacia una pared de superficie plana, el murciélago se mueve con una velocidad de 8.58 metros por segundo. Y preguntan, bueno, nada más hay un inciso. Calcule la frecuencia del eco que escucha el murciélago reflejado de la pared. Entonces, aquí resulta que los murciélagos emiten sonidos. El murciélago primero emite sonidos, un sonido, y el sonido viene para acá y llega aquí, a esta pared fija, a esta pared de superficie plana. Y entonces, aquí el murciélago es fuente de ondas sonoras, y esto es un observador en reposo. Esta pared es un observador en reposo. Entonces, esta pared aquí detecta una frecuencia, Entonces, esta frecuencia es como si fuera la frecuencia que detecta un observador. Y entonces el murciélago primero emite sonidos y vienen así, y llegan aquí. Y luego este ya no emite sonidos, se queda calladito. Y entonces cuando se refleja el sonido, bueno, vamos a poner, aquí está el murciélago y emite sonidos así. Y llega aquí a esta pared. Pero luego este sonido se refleja y ahora viene para acá, se refleja. Cuando una onda sonora se refleja de una superficie, eso se conoce como eco. Eso sí ya lo hemos visto nosotros, ¿no? Y lo hemos escuchado alguna vez. ¡Ay, se escucha el eco! Entonces el eco es una onda sonora que se refleja de una superficie. Eso es el eco. Entonces el murciélago emite un sonido, emite las ondas sonoras, y entonces las emite. Y entonces vienen así. Luego llegan aquí y luego él se queda calladito, ya no emite el sonido, sino que ahora escucha esta onda que viene así. Y él escucha esta onda que se viene de aquí para acá y la escucha. Y escucha una frecuencia. El murciélago escucha una frecuencia. Y entonces, él de alguna manera, con esta frecuencia, calcula la distancia que hay de aquí a aquí. O sea, ellos casi no ven, se guían solamente por el efecto Doppler, solo por efecto Doppler, ¿sí? Entonces aquí nos dice, calcule la frecuencia del eco que escucha el murciélago reflejado de la pared. Entonces aquí tenemos que utilizar primero, el murciélago primero se comporta como una fuente de ondas sonoras. Déjenme ponerlo aquí, aquí va a estar el murciélago. Y entonces emite ondas sonoras. Y llegan aquí, a esta pared de superficie plana. Llegan aquí. Entonces, el murciélago es fuente de ondas sonoras, pero el murciélago está en movimiento, ¿sí? Y emite ondas con una frecuencia Fs
de 39.2 kilohertz. Pero además el murciélago se va moviendo para acá con una velocidad BS de 8.58 metros por segundo. Entonces, el murciélago es fuente de ondas sonoras y se va moviendo, se va acercando ¿a qué? A una pared de superficie plana y esta pared se comporta como si fuera el observador. ¿Sí está claro para todos el enunciado de este problema? El murciélago está emitiendo ondas con esta frecuencia y se mueve con esta velocidad hacia una pared de superficie plana que es esta. Es como si esta fuera el observador. Y entonces nosotros aquí queremos determinar cuál es la frecuencia que que se detecta aquí en esta pared. F0. Queremos encontrar cuánto vale F0. Entonces es una fuente de ondas sonoras en movimiento que se aproxima al observador. Entonces, ¿qué ecuación utilizamos? Esta frecuencia que escucha el observador es igual a Fs, frecuencia de la fuente. Esto es frecuencia con la que emite la fuente. F0 es frecuencia con la que emite la fuente entre 1 menos Bs entre C. Porque la fuente se va acercando al observador. Es como ahorita que vimos, la ambulancia se va acercando a la persona. Pues sí, entonces, ¿qué frecuencia escucha este observador? Pues es esta. Entonces, esta frecuencia, ¿cuánto va a ser? La frecuencia que detecta esta pared, o sea, esta. Entonces, frecuencia de la fuente es kilohertz, serían 39.200 hertz. Como ven, nosotros no escuchamos estas ondas. Podríamos tener al murciélago atrásitito así junto a nosotros, no escuchamos, este sonido no lo escuchamos, porque es arriba de 20.000 Hz, no escuchamos. Y luego es 1 menos Bs, 8.58, entre 343. Y ya tenemos la frecuencia que detecta esta pared. Ya tenemos la frecuencia que detecta esta pared o esta, lo mismo. Bueno, entonces ahí llevamos la primera parte, ¿sí? Es la primera parte. ¿Alguien que calcule esto? Me salió 40.205 Hertz. Esta es la frecuencia que detecta esta pared, ¿sí? Esta es la frecuencia que detecta esta pared. Y entonces, esta pared ahora, esta pared, escucha o detecta esta frecuencia de 40.205. Y ahora le llegan estas ondas aquí, pero ahora las refleja para acá. Ahora las refleja para acá. Y entonces el murciélago está aquí. Y ahorita ya aquí ya no emite sonido, se queda calladito y escucha que se regresa, esta onda que se regresa para acá, la escucha. Y entonces ahora lo que tenemos es frecuencia, es una onda. Entonces esta pared se transforma en fuente de ondas sonoras. ¿Por qué fuente? Porque estas ondas que le llegan aquí, ahora las refleja para acá. Y entonces tenemos una fuente de ondas sonoras en reposo, pero el murciélago sigue moviéndose hacia acá y un observador en movimiento. ¿Sí? Entonces el problema es se divide en dos. Primero, el murciélago es fuente y emite ondas para acá. Bueno, ya determinamos cuánto vale la frecuencia aquí, que son 40.205 Hz. Pero ahora, esta pared, y luego ya no emite ondas, se queda calladito. Entonces, esta pared emite
ondas sonoras. Ahora, se transforma en fuente de ondas en reposo, y este es un observador en movimiento, pero se va acercando a la fuente, ¿sí? Y entonces, ¿qué frecuencia escucha ahora este? Ahora el murciélago es observador y escucha una frecuencia que va a ser Fs por 1 más Bs entre C. Esta es la ecuación para un observador en movimiento y una fuente en reposo. Ahora, aquí el murciélago era fuente de ondas sonoras, pero aquí no, aquí ya no emite chillido, sino que se queda calladito y escucha esta que regresa y determina la frecuencia. ¿Sí? Pues no sé si la determina, pero como que la transforma en distancia de aquí para acá. Aquí está muy difícil cómo lo hace, pero bueno. Entonces, F0, ¿qué frecuencia escucha ahora este? Escucha Fs, pero ahora Fs es esta. Es 40,205 Hz por 1 más 8.58 entre 3,43. Y ahora esta va a ser la frecuencia que escucha el murciélago reflejado de aquí de la pared. Y con esta frecuencia él ya calcula qué distancia hay de aquí a aquí, ya no anda chocando así con las paredes, ¿no? Me dio 41,210.71. Estos son hertz. ¿Sí? Entonces, él emite con 39,200 y el que oye reflejado es 41,210, ¿sí? Esta es la frecuencia que escucha. Este ya es el resultado para el inciso A, ¿sí? Entonces aquí pues se divide en dos. Primero el murciélago primero es fuente y luego es observador. O sea, primero emite los chillidos, luego se queda calladito y espera que se refleje esto. Y entonces ya la pared es fuente de ondas sonoras y el murciélago es observador. Y aquí ya utilizamos las dos ecuaciones, ¿sí? Bueno. Entonces, nos falta ya nada más de ver la próxima clase. ¿Qué pasa cuando el observador o la fuente se mueven con velocidades mayores a la velocidad de las ondas en el aire? Pero ya eso ya lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí y nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Sí, profesora, gracias. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, bye. Hasta luego, Bye. profesora. Hasta luego, Hasta luego. bye, bye. Hasta luego, maestro. Hasta luego, bye.